grabar. Ah, mira vos, tenemos una persona, digamos, una amiga española que nos va diciendo que está grabando. Bueno, perfecto. Porque nos pide autorización a nosotros, profe, si dejamos que continúe la clase grabándose. Claro, claro. Bueno, genial. Entonces, ¿qué pasaba en la Edad Media? Porque estuvimos viendo en Occidente, pero ¿qué pasaba en el mundo árabe? ¿Qué pasaba en el mundo árabe? Vamos a compartir algunas presentaciones, como venimos trabajando en las clases, sobre el mundo árabe, ¿sí? A ver un poquito qué pasaba, cuál era la concepción de la salud y la enfermedad en el mundo árabe. Tanto este material de presentaciones sobre el mundo árabe como el próximo material sobre modernidad ya está subido en el Classroom. Otra cosa que está subida en el Classroom es la guía de lectura número 3, que trata sobre modernidad. La primera guía de lectura es sobre edad antigua, la segunda guía de lectura sobre edad media, e incluye unas preguntitas sobre el mundo árabe, que es lo que vamos a ver ahora, y la guía de lectura 3 es sobre modernidad, sobre edad moderna, que es lo que vamos a desarrollar hoy también, ¿sí? Bien. Sí, sí. Bueno, un segundo porque tengo que abrir previamente la presentación yo. A ver. Les pido un segundito, que estoy tratando de abrir algo. Perfecto, a ver. Bien, les comparto entonces, a ver si ahora sí puedo. Sí, ahí va, bien. Les comparto entonces la presentación. A ver. Yo creo que ahí se tiene que ver, ¿no? Se veía, pero ahora está cargando. Bueno. Ahí está. Ahora sí. Bien. Perfecto, perfecto. Entonces, la salud y la enfermedad en el mundo árabe. Entre los siglos, entre los siglos 8 y 12, que esto es parte de la Edad Media, la medicina experimentó brillantes avances en el mundo musulmán, gracias a la recuperación de la ciencia antigua y al amplio uso del árabe como lengua de cultura. Aquí lo que vemos es un médico que está atendiendo a una persona, ¿sí? Con una herida en la espalda, no sé si se llega a ver bien, y hay un montón de gente alrededor que está observando, ¿sí? Esa curación. Esto es del siglo XIII. Aquí se ve como alguien le está atendiendo de una dolencia en la espalda, aparentemente, ¿sí? A este sujeto que está acá, y esto aparece expuesto a otros que observan, ¿sí? Con intención de aprender lo que están haciendo. Aquí vemos médicos y boticarios. Boticarios son farmacéuticos, ¿sí? Eso es una preparación de medicinas para un paciente que sufre de viruela, ¿sí? Que es este personaje de acá. Es una miniatura del siglo XVII. Ven como tiene todas estas manchitas que tienen que ver con la viruela. Y acá aparece una balanza, ¿sí? Para medir, digamos, las cantidades que se utilizan, digamos, de drogas y demás, ¿no? Este que vemos aquí es Avicena, se lo llamaba Avicena el Sabio, es un grabado
del siglo IX, ¿sí? Y es un retrato de Avicena, que era un médico, digamos, muy destacado de su época, ¿sí? Él falleció en el año 1037 y de alguna manera es como una especie de prócer de la medicina, árabe en este caso. Vamos a ver algunas cosas que tienen que ver con cómo entendía Avicena la salud y la enfermedad después. Aquí lo que vemos es un cauterio que se está aplicando, ¿sí? Para aliviar la migraña, ¿sí? Los árabes eran grandes cirujanos en su época. Aquí lo que vemos es instrumental quirúrgico, ¿sí? Como les decía, los árabes fueron grandes cirujanos y la cirugía conoció un notable desarrollo en el mundo islámico, dice. Abajo se ve el instrumental dibujado en una copia manuscrita de Al-Tasrif, del andalusí Abul Qasis, uno de los grandes cirujanos de todos los tiempos. Observación sobre el terreno. Ahí lo que vemos es a un paciente, una persona que está con alguna dolencia, extendida en una cama, y al médico en el centro, ¿sí? También lo están ahí atendiendo. Bien, y esto era lo que tenía para compartir sobre el mundo árabe, algo así como bastante simple, pero quería ilustrar un poco algunas cuestiones que tenían que ver con las representaciones de la salud y de la enfermedad en el mundo árabe. Bueno, a ver si puedo volver a estar acá. Bien, entonces, ¿quién era Avicena? A ver, ¿ustedes leyeron algo del material? ¿Cómo entendía Avicena la salud y la enfermedad? Profe, yo puse, o sea, no leí como el PowerPoint, sino que yo leí el texto que nos había dado primero y decía que señalaba que de acuerdo con el equilibrio o el desequilibrio, no tenía de esos 6 principios que tenía. Sandra, una cosita. Te pido, está perfecto por dónde vas encarando el tema. Lo que te pido es que hables un poquito más suave y más pausado. Ok, profe. Que lo que señalaba, de acuerdo al texto, es que él se basaba en que, o sea, había un equilibrio o un desequilibrio, que se basaban en 6 principios, se mantenía la salud o se producía la enfermedad. Muy bien, ¿y cuáles eran esos 6 principios? Era el aire puro, la moderación en el comer y en el beber, el descanso y el trabajo, la vigilia y el sueño, la evacuación de lo superfluo y las reacciones emocionales. Muy bien, casi nada, ¿no? Casi nada. ¿A qué se refiere con la evacuación de lo superfluo? Yo busqué algo, profe, porque me quedé con la duda y decía como algo que se dividía la palabra obviamente en 2 y como que era sacarlo o sacar hacia afuera ciertas cosas. Claro, lo superfluo es lo superficial. ¿Y qué es lo superficial? ¿De qué está hablando? Ir al baño con regularidad. Ir al baño con regularidad. Exactamente. ¿Sí? Sí. Entonces, lo que está diciendo es eso. La evacuación de lo superfluo, digamos, tiene que ver también con la pérdida de la salud, ¿no? Digamos, o sea, si uno no evacúa correctamente, pues bien, digamos, no te va a hacer bien. Fíjate qué cosas simples, ¿no? Dormir bien, lo que tenés que dormir, ¿sí? Cuidar las emociones, el aire puro, tener lugares, digamos, donde uno pueda respirar aire puro, la evacuación de lo superfluo, digamos, ese tipo de cosas
tienen que ver esos 6 principios con el equilibrio de la salud y de la enfermedad. La concepción del cuerpo y por lo tanto también de la salud y de la enfermedad desde el punto de vista árabe era mucho más materialista, ¿no? Alguien decía por ahí antes, no, eran como mucho más científicos, ¿no? No sé si más científicos, porque hay muchos modos de entender qué es eso de hacer ciencia, pero sí lo que podemos decir es que eran más materialistas, que tenían una concepción más materialista del cuerpo y de la salud y de la enfermedad, ¿sí? Es esa idea, ¿ok? Bien, ¿estamos bien hasta acá? Sí, estamos bien. Bien, esto va a servir para responder esas 2 preguntitas que aparecen en la guía de lectura número 2, que aparecen al final, después de Edad Media, ¿no? Con esto que acabamos de ver. Entonces, vamos ahora sí a empezar con modernidad. Nuevamente, tengo que buscar dónde está. Bueno, creo que aquí está. En la línea del tiempo, la modernidad, ¿cuándo comenzaría? La Edad Media, ¿dónde termina? La Edad Media termina en el siglo XV. En el Correcto. siglo XV terminó. Perfecto. Y ahí arranca la modernidad. La modernidad. La Exacto. modernidad. Que llega hasta la Revolución Francesa en 1789. ¿Sí? Entonces, este periodo, que es la Edad Moderna, está comprendido entre el siglo XV, que es cuando termina la Edad Media, con la caída de Constantinopla, y termina con la Revolución Francesa en 1789. A partir de 1789 lo que tenemos es edad contemporánea, que es la última edad que nosotros vamos a estudiar, y que llegaría de alguna manera hasta nuestros días, ¿sí? Bien. ¿Qué empieza a pasar en la modernidad, no? Hay un periodo que se llama Renacimiento, ¿sí? No sé si alguna vez escucharon hablar del Renacimiento, Leonardo da Vinci, etc. Sí. ¿Suena eso? Bueno. Sí, profe. Bien, todo Suena, eso. sí, lo hacíamos. Ok, todo eso empieza a ocurrir posteriormente, a partir del siglo XV, ¿no? Y lo que se da es un desarrollo de lo que sería la ciencia y la técnica, ¿sí? Aparecen instrumentos ópticos, aparecen nuevos modos de percibir, digamos, también la vida, ¿sí? Por ejemplo, con el Renacimiento, si uno ve pinturas renacentistas, ¿sí? Como por ejemplo en Miguel Ángel, lo que va a ver es volumen, perspectiva, ¿sí? Algo que en la Edad Media no existía en las representaciones del cuerpo. Lo que existía eran las 2 dimensiones, se veían las figuras planas, ¿no? Este cambio también en las representaciones del cuerpo, de la corporalidad, tiene que ver también con un cambio de época, ¿sí? Se ve distinto porque se piensa diferente, ¿no? Esa es un poco la idea. Aquí tenemos una imagen de Zacarías Janssen, que nació en Holanda hacia fines del siglo XVI. Y fue un fabricante de lentes que es considerado uno de los posibles inventores del microscopio, que es este instrumento de acá, que como ustedes saben, permite ver cosas muy pequeñas que no se podían ver hasta ese momento, ¿sí? Entonces, hacer visible lo que hasta ese momento era invisible fue revolucionario, Donde antes uno veía nada más que un charco, ahora veía que en ese charco hay un montón de cosas que están vivas, ¿no? Con respecto a esto que les decía antes de las representaciones del cuerpo a través de la pintura y cómo va cambiando el modo en el que el ser humano se va representando la corporalidad, voy a ver si les puedo mostrar algunas cositas
al final de la clase, ¿sí? Tiene que ver también con un cambio de época que es más profundo, porque si yo les decía que en la Edad Media todo se explicaba a través de Dios, y que era una época que habíamos caracterizado como teocrática, ¿no? En este sentido todo se explicaba a través de Dios. Con el Renacimiento, con el periodo renacentista, lo que va a pasar es que se va a pasar a una visión antropocéntrica, es decir, todo está centrado en el ser humano. La explicación de todo es el ser humano, su propia historia personal, etc., ¿no? Digamos, ahí hay un cambio de eje muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Por eso también se empieza a representar el cuerpo de otra manera también, ¿no? Acá lo que vemos es la lección de anatomía de Nicolas Tulp, de Rembrandt, que es una obra muy, muy, muy famosa, ¿sí? Es de 1632. Ese personaje que vemos ahí era una persona que fue condenada a muerte. Es el brazo, ¿no, profe? Eso. Eso que aparece ahí es un brazo, sí. Y fíjense que están todos como posando, ¿sí? En esta época se empieza a dar gran importancia a la anatomía, se empieza a estudiar mucho el cuerpo, ¿sí? Esos conocimientos también se traducen, por supuesto, en las pinturas y demás, ¿no? Porque al tener un mayor conocimiento de la anatomía humana, también se representa con más claridad, digamos, al ser humano, ¿no? Ejemplo, Rembrandt. Rembrandt, el pintor de este ¿Se cuadro, supone, profe, que ese hombre está muerto? está muerto. Lo que se usaba para hacer estas clases de anatomías, esta lección de anatomía, eran cadáveres de ejecuciones. Esta persona había cometido un delito y había sido ejecutada, y el cuerpo se daba para esto, ¿no? Para hacer una lección de anatomía. Esas lecciones de anatomía muchas veces eran públicas, esto se cobraba una pequeña entrada para que la gente pueda ir a verlas a modo de espectáculo. Incluso, como en esta pintura, de la cual hay varias versiones, y ahora les voy a contar por qué, mucha gente quería aparecer en una pintura ahí, ¿no? Digamos, en la lección de anatomía, como esos personajes que se los ven atrás como, ¿no? Muy interesados. Bueno, esa gente pagó para estar en esa pintura también. Y hay diferentes versiones, y en cada versión por ahí se agregaba algún personaje más, ¿no? Que había pagado para estar ahí. Era una suerte de espectáculo. Y se hacían ese tipo de disecciones, ¿no? Donde se podía ver, bueno, músculos, se podían hacer algunos pequeños experimentos, ¿sí? Pequeños o no tan pequeños, digo, o sea, no lo puedo decir yo. Aquí vemos que este personaje sostiene una pinza en su mano, y acá en la otra tiene como, no sé si se llega a ver bien, pero tiene como una especie de aguja quizás o algo por el estilo, que probablemente era para hacer algún tipo de, no sé, de intervención especial o algo, ¿no? Desde 1670 hasta 1883, ya esto es pasado la Revolución Francesa, cuando fue demolido, funcionó en la calle Comercio, que ahora es Humberto Primo, entre Defensa y Balcarce, el Hospital San Martín. Esto es en San Telmo, acá en Buenos Aires, ¿sí? Tenía 3 salas, esta es la única imagen que yo pude conseguir. Tenía 3 salas, una de presos, una de oficiales del ejército y una de enfermos crónicos, ¿sí? A partir de 1670. Y aquí tengo unos enlaces, a ver. Acá tenemos el Hospital General de Hombres, ¿sí? Y hay una cantidad de datos con personal del hospital, ¿no? Y pacientes. Bueno, fíjense las ocupaciones de la gente que estaba internada, ¿no? Uno era cochero, marinero, abastecedor, jornalero, soldado, asistente de salas, carrero, panadero.
semillero, labrador, albañil, armero, cocinero, negociante, pulpero, para que ustedes tengan una idea más o menos cuál era la sociedad, ¿no? En la que estaban, de la que estamos hablando, zapatero. Bien. Y estas personas estaban internadas en este Hospital General de Hombres, ¿no? Que les decía yo que estaba en San Telmo. Como para mostrarles también un poquito qué pasaba con la atención de la salud, un poco ya más cercano a nuestro lugar, ¿sí? Y a nuestra época también, ¿no? Bien. No sé si se puede ver lo que les estoy mostrando acá o no. ¿Se puede ver la página de internet? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Pensé que no se estaba viendo. Bien. A ver cómo vuelvo a donde estaba. Un segundo, que estoy tratando de ocultar esto que me obstaculiza. Ahí está. Bien. Bueno, listo. Perfecto. Perfecto.